Estamos en comunicación con nuestro primer columnista, Hugo Muleiro, que lo entrevistamos. Es escritor y periodista, especializado en niñez, analista de medios, referente de la comunicación hace clic, fue jefe de redacción y director periodístico de Telam y secretario de redacción de DIN, Diarios y Noticias, y de la agencia ANSA. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Buen día, Víctor. Saludo para todos y todas. ¿Cómo va? Bien, pequeña corrección, soy Ricardo, ¿no? Pero no importa, es lo mismo. Ricardo, perdón, sí. No Me hay equivoqué. problema. Hugo, el título de tu columna, o sea, de lo que vamos a hablar hoy es, si Sí, mal no recuerdo, que para los medios hegemónicos la derecha mileísta acierta o se equivoca. Y que no existe un contexto de miseria generalizada. Una muy pequeña reflexión y te dejo la palabra, por supuesto, que eso es lo importante. Tengo la sí. impresión de que los principales enemigos del oficialismo son ellos mismos, en principio, porque es tan desesperado el accionar para mantener algún nivel de política, que realmente es increíble la cantidad de errores que cometen, y que en gobiernos anteriores, con la cuarta parte, calculo, de este tipo de errores, ya hubieran caído y estaríamos hablando de otra cosa. La percepción también que tengo es que no están pudiendo interferir o atravesar un espíritu que se desató después de la bandera famosa de las Malvinas son argentinas, en donde empieza a aflorar algo así como un ser nacional de resistencia, que en realidad es una pasión subjetiva pero épica, y que es una de las pocas cosas que el poder le es muy difícil de controlar. Ahora sí, te dejo la palabra y bueno, charlemos. Bueno, muchas gracias. Sí, la nota que publicamos en Click lo que dice básicamente es que en los medios más importantes de aquí de Buenos Aires, sobre todo Clarín y La Nación, lo que predomina es la presentación de un panorama político en el que el único actor importante es el propio gobierno y sus aliados y cómplices provinciales, senadores y diputados que por encargo de sus gobernadores votan a favor de los proyectos de Milei. Y cuando eso sucede, cuando los proyectos avanzan, bueno, se presenta como una victoria del oficialismo. Cuando eso fracasa o fracasa Sí, parcialmente, como ocurrió la semana pasada, la explicación editorial es que se cometen errores, que Sturzenegger se apuró, que Patricia Bullrich no operó bien en el Senado, y la descripción pasa únicamente por un único actor político que es, digamos, la derecha o la ultraderecha. No existe ninguna otra circunstancia, según este relato, que explique por qué al gobierno le va mal en algunos campos o en algunas ocasiones. Por ejemplo, la movilización que se realizó frente al Congreso de la Nación por la sesión del Senado que iba a tratar la ley de extranjeración de tierras, que en rigor corresponde decir que eso era un proyecto que iba a aumentar la extranjerización de tierras, porque sí, hay que reconocer que la extranjerización no empezó con Milei, viene de antes, así es. incluso podríamos decir con un desempeño de los gobiernos de diversos signos no del todo respetable respecto de ese problema. Pero bueno, lo cierto es que el proyecto apuntaba a aumentar gravemente la extranjerización de la tierra y fracasó. Lo tuvo que retirar el oficialismo. Bueno, todo eso, la acción de los actores de la oposición, el despliegue del sindicalismo, las organizaciones sociales que salieron a las calles a un altísimo costo porque la policía les dio, Mm. Sí. reprimió de una manera feroz. Todo eso no es
planteado en esta descripción como parte de la realidad que vive la Argentina. Hay un único actor político que es la derecha y sus aliados. Y en eso mismo, una cosa que se notó mucho es la metralla mediática que recibió el gobernador riojano Ricardo Quintela por hablar de la posibilidad de expropiaciones en un futuro gobierno. Sí. Lo condenaron de manera atroz y me parece que lo importante de eso es que lo que estos medios aliados del gobierno en cuanto al modelo económico están tratando de imponer es que el Estado pierda la potestad de discutir algunos temas como la propiedad de la tierra o discutir algunos temas como la propiedad de los recursos naturales. Como que ya quieren erradicar la idea de la decisión soberana de los estados y por eso un dirigente como Quintela recibe una serie de epítetos en varias columnas, lo llamaron extravagante. No lo llamaron terrorista de casualidad, digamos. De casualidad, estuvieron a un paso. Un columnista de Clarín escribió que Quintela se olvidó que Hugo Chávez falleció, escribió, lo cual uno podría interpretar como una amenaza indirecta, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Así que bueno. Yo leí lo mismo. Sí, y por el otro lado, el antípoda de esto, de lo de Quintela, está la declaración del canciller Kirchner, en donde él no le molesta que se venda una provincia con el pueblo adentro, porque está seguro que no se la van a llevar, va a quedar ahí, pero no le molestaría que se venda una provincia. Entonces, exactamente. Sí. Y es el canciller, ¿no? Sí, claro. Y en la misma línea de defender tan férreamente los propósitos principales del gobierno de Milei, sobre todo en el plano económico, y esto que el propio gobierno presenta como una especie de refundación o reformulación de la estructura económica nacional para pasar a un sistema completamente distinto, la forma de presentar el conflicto de la semana pasada en los puertos, sí, a raíz de una iniciativa de Sturzenegger contra los intereses de los trabajadores, contra de los prácticos. Conocemos como los prácticos, también fue presentado como un asunto, digamos, con un tono totalmente favorable al gobierno, por ejemplo, en un título de Clarín que decía: el costo argentino en los puertos fue el foco del conflicto, es decir, sí, que le da la razón al ministro Sturzenegger, un ministro que además en editoriales de La Nación es presentado como un hombre valiente que se atreve a emprender las reformas que el país necesita. Así que el sentido de la nota era básicamente eso, que el gobierno cuenta en Clarín y en La Nación, se diría, en cuanto al modelo económico. Luego vienen las críticas por cierta gestualidad de Milei, cuando a Milei le pasa algo que no sé si es un problema de dosis química o qué, pero pierde la línea y empieza a insultar. Ahí algunos editorialistas se enojan, critican eso, pero digamos a las líneas de fondo del gobierno no le quitan casi en ningún momento. Una pregunta un poco para contextualizar el caso argentino, porque este es un caso argentino, sí, en donde uno se siente dentro de un laboratorio y cada integrante del pueblo argentino es un cobayo, digamos, es un animalito de experimentación. En realidad, la sensación que yo tengo es que todo esto que está pasando, desde el tema de los prácticos, pasando por el tema de las tierras, por la anulación de un coro ahora que es un escándalo, sí, el Coro Nacional de Niños, que es una barbaridad, pero que digamos en términos de generalidad son puntitos, pero en realidad creo que el paraguas de todo esto es el desarme
del Estado de la Nación Argentina, o sea, el desarme del Estado, en donde todo indica que estaríamos dirigiéndonos a ser gobernados por las grandes corporaciones. Digamos, ese sería la gran cobertura y a lo que Milei, con lo que Milei opera, por lo que Milei opera. Entonces, dicho esto, en función de tener un panorama más global, más grande, creo Sí. que es el salto que pegó el pueblo argentino en esta última, con motivo de la detonación de la famosa bandera, y después en su manifestación por el tema de las tierras. Sí, Sí, eso. sí, son indicios, digamos, de lo que parece ser una reacción. Eh, Mm, mm, Habrá que ver si esto se sostiene políticamente en el tiempo, porque ese sentimiento que parece expresar lo que significó la bandera exhibida por los jugadores de la selección, hay que ver cómo se sostiene en el tiempo, qué dirigencia lo es puede el punto. digamos, Conducir. conducir o encauzar, digamos, y si tiene un reflejo electoral. A mí me parecería, esto ya no es análisis de medios, es una Mm, opinión política personal, ¿no? sí, Me parecería apresurado pensar que los sentimientos que despertó ese partido de fútbol, la bandera exhibida por algunos jugadores y demás, tiene una traslación inmediata en lo político y en lo electoral. Me parece que hay que tener un poco de cuidado, sí, sobre todo porque si no uno puede volverse un poco exitista, ¿no? Excesivamente optimista y sí, considerar que el asunto está cocinado, sí, y opino que estamos lejos de eso todavía, así que hay sí, que tener y cuidado. cargar demasiado las expectativas en un hecho tan puntual que sí, fue efectivo hasta el momento, pero Exacto. si nos quedamos en eso nomás, obviamente que es cuestión de 15, 20 días más, un mes más y la cosa se termina, porque la estructura del oficialismo, la estructura de trabajo, digamos, de troquelado de lo que es la opinión pública, el ataque permanente a las necesidades del pueblo argentino, va a superar esa sensación, y yo espero que este impulso que hay desde ese partido hasta el momento, ese impulso que todavía está vivo de alguna manera, sea capitalizado, sea captado por alguna dirigencia que pueda conducir, porque sin conducción sabemos que lo espontáneo es eso, espontáneo, el cual Claro, sí, yo valoro mucho, por me supuesto. pone contento también, pero sé que es una llama, es un chispazo, ¿no? Es un fogonazo. Claro, hay que ver si cómo se prolonga eso en el tiempo, ese sentimiento, sobre todo respecto a Malvinas, está, nadie lo puede discutir. La- En todo caso, la buena noticia es que los intentos de desmalvinizar, como se Sí, suele decir, en lo que este gobierno está en primer lugar, porque el presidente ha llegado a reivindicar el derecho a la autodeterminación de mención los habitantes de de Malvinas, Malvinas, de los sí, actuales habitantes, así es. con lo cual le estaría haciendo un enorme favor a Reino Unido, ¿no? Así que lo que podemos decir es que todo lo que sucedió en torno de ese partido y esa bandera eh, indica un fracaso del mileísmo en tratar de, vamos, de validar una política de entrega. Así que eso me parece que está confirmado y eso es lo que es, me parece por ahora, al menos permanente. Vamos a ver en las generaciones futuras, pero Sí, sí, hay sí. chicos muy jóvenes Mm, que no vivieron la guerra, que no, y sin embargo son malvineros, vamos a decir así. así es. Entonces, es un sentimiento permanente. Ahora, que eso se traslade a un partido político y a un resultado electoral, me parece que son cosas Son distintas. dos cosas distintas. Una pregunta para ir finalizando, Hugo. Está de alguna manera vinculado con lo que venimos conversando. A mí me preocupa que, vos lo pusiste en tu artículo, lo que dijo Uñaski en Clarín sobre la turba, las hogueras Ah, sí, frente al Congreso, y que de ahí me da la impresión que está
poniendo la semilla para la cuestión esta de la calificación de terrorismo, ¿no? O sea, quiénes van a ser o vamos a ser los futuros terroristas, y una vez declarado y formalizado este nuevo concepto de terrorismo, viene la persecución, por supuesto. Sí, claro que sí, es un riesgo que está acá a la vuelta de la esquina, porque la calificación de terroristas de personas que se oponen, esto sin negar que haya habido manifestantes, incluso que haya habido infiltrados que le tiraron piedras a la policía para generar la reacción. Esto es algo que ocurre casi todas las semanas aquí en Está Buenos Aires, fotografiado, ¿no? ¿no? El tipo, ¿no? Uno de los tipos está identificado. Sí. Sí. Pero digo, lo que señalás de la calificación de terrorismo que Clarín acompañó tan decididamente en esa nota del sábado pasado, se engancha con declaraciones presidenciales. El presidente habló de periodistas terroristas, estudiantes terroristas, maestros terroristas, así que estamos a la vuelta de la esquina de una calificación generalizada para la persecución política. Ese es un riesgo clásico de los regímenes de ultraderecha, ¿no? Enseguida totalmente, y sí. Bueno, creo que hay que empezar a generar los anticuerpos, por lo menos denunciando esto, porque de ocurrir vamos a retroceder a épocas muy oscuras, a quienes tenemos algunos años encima, nos recordamos cómo termina esta cuestión, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es una mera declaración, sino es toda una posición ideológica de extremo ajuste de la derecha, que sin violencia no puede prosperar, obviamente. Lo estamos viendo a diario, sí, en la violencia verbal, en la violencia simbólica y en la violencia fáctica. Así que... En la fáctica, en la calle, por ejemplo, con un comisario de la Policía Federal de civil, con un arma larga, disparándole a los manifestantes, ¿no? Así que no identificado, digamos, pero sí amigo del poder. Hugo, querido, ha sido un gusto enorme contactarte. Esperemos seguir en línea, digamos, viéndonos, escuchándonos, y bueno, veamos qué novedades nos depara la semana que viene. Sí, ojalá. que es muchísimo tiempo. Seguimos en contacto. Sí, un abrazo, que andes muy bien. Chao, hasta luego. Chao. Nos hemos despedido de Hugo Muleiro, que, bueno, con quien charlamos, escritor y periodista especializado en medios analista de medios, referente a un artículo que él escribió que se llama ¿Es la derecha o la nada?